Hola, buen día. Mi nombre es Rodrigo Murillo, alumno del Centro Universitario de la Costa, y el día de hoy les presentaré quimioprofilaxis, o el uso de anticoagulantes en cirugía. En esta presentación nos centraremos en los medicamentos, su mecanismo de acción y los beneficios y riesgos que conlleva el uso de estos. Bueno, tenemos que se estima que la mitad de los pacientes médicos hospitalizados tienen el riesgo de presentar un episodio de tromboembolismo venoso, es decir, una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar. Se cree ampliamente que la embolia pulmonar es la causa más comúnmente prevenible de muerte dentro del hospital. Y bueno, es por eso que la profilaxis es el método preferido para su prevención y se lleva a cabo mediante el uso de fármacos principalmente. Tenemos que la prevención del tromboembolismo venoso puede definirse como primaria o secundaria. La tromboprofilaxis primaria es preferible porque su eficacia está bien establecida y es más rentable que el tratamiento de las complicaciones una vez que ocurren. Tenemos que, bueno, la profilaxis primaria pues es el método preferido y se lleva a cabo utilizando fármacos. Las medidas profilácticas disponibles para pacientes médicos hospitalizados o que se van a someter a cirugía incluyen pues la heparina no fraccionada a bajas dosis, heparinas de bajo peso molecular, bueno, también métodos como compresión neumática intermitente o medidas de compresión. Y siempre que estén disponibles, pues se debería preferir inhibidores orales del factor 10A o la trombina directa. Bueno, tenemos que el uso de tromboprofilaxis siempre, bueno, disminuye la incidencia de estos episodios tromboembolíticos, pero siempre lleva el riesgo de un sangrado. Y bueno, el primer grupo de medicamentos que revisaremos son los antagonistas de la vitamina K. Como vemos en el esquema, actúan sobre la vía intrínseca y pues bueno, la vitamina K es fundamental para la síntesis de varios factores de esta cascada de coagulación. Estos factores son los factores 2 o la protrombina, los factores 7, 9 y 10. Y bueno, este grupo de medicamentos o bueno, antagonistas de la vitamina K llevan utilizándose como anticoagulantes desde hace más de 50 años, siendo la warfarina el antagonista de la vitamina K que más se ha utilizado. Estos fármacos también son llamados cumarínicos. Pero bueno, los antagonistas de la vitamina K tienen ciertas limitaciones. Tienen un margen terapéutico reducido. Muchas veces tienen interacciones con otros fármacos y alimentos, por ejemplo los alimentos que son ricos en vitamina K. Hay un retraso en el inicio y cese del efecto anticoagulante que tienen estos, y es necesario vigilar frecuentemente la coagulación y ajustar la dosis. Y bueno, como en varios medicamentos hay una relación variable entre la dosis y la respuesta de una persona a otra, no siempre será la misma. Y bueno, es importante vigilar pues estos medicamentos porque, bueno, sí existe una variabilidad entre la dosis y la respuesta que puede presentar la persona y es imprescindible vigilar el grado de anticoagulación o qué tan anticoagulado está el paciente. Para saber qué tan anticoagulado está el paciente, se puede utilizar el tiempo de protrombina, el cual es sensible a los cambios pues, en la protrombina, en el factor 7, en el factor 9 y en el factor 10. Como esta prueba es un poco variable, los laboratorios utilizan ahora un índice internacional normalizado que es el INR para medir la medición de la prolongación del tiempo de protrombina. Esto nos va a decir básicamente qué tan anticoagulado está el paciente. Y bueno, en la mayoría de los trastornos para los que se recetan los antagonistas de la vitamina K, el margen terapéutico recomendado es tener un INR de entre 2 y 3. Y bueno, nos podemos dar cuenta que a medida que aumenta el INR, pues se incrementa también el riesgo de una hemorragia, pues se duplica con la subida en un punto en el INR. Bueno, tenemos la heparina. La heparina es un inhibidor indirecto de la trombina, del factor 2A y del factor XA. Esta mejora drásticamente la capacidad de la antitrombina para inactivar a estos factores. También están las heparinas de bajo peso molecular. Como vemos en el diagrama, inactivan eficientemente el factor
quizá a través de la antitrombina. Y bueno, es importante que cuando se utiliza la heparina haya un monitoreo del recuento plaquetario, ya que, bueno, tenemos que la complicación más temida del uso de la heparina es que se llegue a realizar una trombocitopenia inducida precisamente por este medicamento. Y bueno, tenemos también aquí su mecanismo de acción. Bueno, esta es una representación como esquemática de estos anticoagulantes. Tenemos, bueno, las heparinas, como ya lo mencioné, se unen a la antitrombina. Estas inducen un cambio conformacional que hace que la antitrombina sea un inactivador eficiente de los factores de coagulación. Vemos en la primera parte que la heparina no fraccionada inhibe a la trombina mediante la formación de un complejo ternario. El efecto inhibitorio de las heparinas de bajo peso molecular sobre la trombina es variable, con productos más largos como la tinzaparina teniendo una mayor inhibición que los productos más cortos como la enoxaparina. Y bueno, todas las heparinas y el fondaparinux, que es el ejemplo que viene aquí, inactivan eficientemente el factor XA. Y bueno, tenemos que a diferentes dosis el mecanismo va a ser diferente. Es por eso que existe una gran variedad en estas heparinas. Bueno, también tenemos por otro lado la aspirina. Las guías actuales, o bueno, con anterioridad se pensaba que bueno, no deberían usarse ya sea sola o en combinación como profilaxis para el tromboembolismo gaseoso en ningún grupo de pacientes médicos. Sin embargo, hay diferentes estudios que se han utilizado como tromboprofilaxis para pacientes que se encuentran en cirugía no cardíaca, por ejemplo, en las que pues presentan una efectividad similar y el riesgo es el mismo que con el uso de otros anticoagulantes. Esto pues nos permitiría ver que pues la aspirina sí se puede usar como anticoagulante en ciertos grupos de pacientes. Además que la aspirina comparada con otros anticoagulantes es mucho más barata. Y bueno, tenemos que en su mecanismo de acción inhibe la síntesis de prostaglandinas mediante la ciclooxigenasa, inhibe la agregación plaquetaria y además de que tiene una actividad antipirética y analgésica. Bueno, ahora tenemos con la warfarina, que es el más usado de este grupo de medicamentos. Tenemos que iniciar warfarina en pacientes que no están anticoagulados no es apropiado para la prevención inmediata y a corto plazo, es decir, como a un mes o menos del tromboembolismo venoso. Bueno, tenemos que el efecto del anticoagulante se retrasa y pues no ocurre hasta dentro de 36 a 72 horas después de la administración de este medicamento. Además, los pacientes médicos hospitalizados o que se someten a cirugía a menudo tienen pues comorbilidades, por ejemplo, una función hepática deteriorada o están en medicamentos que interfieren con, esta, con este medicamento, por lo tanto se debe hacer una pues monitorización constante de qué tan anticoagulado está el paciente. Bueno, antes de pasar con el siguiente grupo de medicamentos, que son los anticoagulantes orales directos, me gustaría pues comentar algunas ventajas y desventajas que tienen el uso de, por ejemplo, la warfarina frente a otros anticoagulantes directos, que son los que vamos a ver. Y bueno, en cuanto a la dosis, la warfarina suele administrarse de, pues, solo una vez al día, mientras que los anticoagulantes orales directos, que son los que veremos a continuación, por lo general requieren dosis frecuentes más de una al día. En cuanto a la dieta, pues si se administra warfarina, por lo tanto se debería administrar una dosis constante de alimentos que tengan pues vitamina K. En cambio, para los anticoagulantes directos no existe como alguna necesidad en la dieta, solamente que, pues, por ejemplo, el rivaroxaban se administre pues con comida. Bueno, tenemos que las interacciones que tienen con otros medicamentos son múltiples, mientras que los anticoagulantes orales directos son muy pocas. Bueno,
bueno, tenemos que la monitorización se debe hacer constantemente, como ya lo mencioné, en el uso de estos medicamentos. Y mientras que la monitorización en los otros grupos de medicamentos, como los anticoagulantes directos, orales, no tiene que ser tan exhaustiva. En cuanto al efecto que tienen sobre unas comorbilidades, tenemos que el uso de warfarina pues, puede incrementar el riesgo de fracturas, en especial en pacientes que ya tienen o cuentan con osteoporosis, mientras que pues, alguna otra complicación que pueda haber con el uso de anticoagulantes directos orales, pues sería que no está muy claro la dosis que se debe utilizar en pacientes con obesidad o pues su función renal que afecta la farmacocinética del fármaco. Bueno, ahora sí vamos con los anticoagulantes orales directos. Estos anticoagulantes orales directos que vemos en el diagrama son inhibidores directos de la trombina o inhibidores directos del factor de coagulación 10A y actúan en la vía extrínseca, actúan en puntos que parecen ser limitantes en la formación del coágulo. Inactivan tanto los factores de coagulación activados circulantes como los unidos al coágulo y no inducen anticuerpos antiplaquetarios. Y bueno, como lo mencioné, una importante ventaja es la falta de necesidad de monitoreo, debido a que hay una menor variabilidad del efecto del medicamento para la dosis dada. Y bueno, puede haber un menor riesgo de osteoporosis con los anticoagulantes orales directos. Sin embargo, una desventaja que puede tener es que son costosos, tienen una vida media más corta, por lo que se tienen que administrar con más frecuencia. Y además de que sus dosis pueden ser tituladas para modificar la intensidad de anticoagulación y la adherencia es más difícil de monitorear que los antagonistas de la vitamina K. El primero de este grupo de medicamentos y el más conocido es el rivaroxaban o Xarelto. Es un inhibidor oral directo del factor del 10A. Tiene una vida media alrededor de 5 a 9 horas, aunque puede ser más larga en individuos mayores, por ejemplo, de 11 a 13 horas. Y bueno, el rivaroxaban, como esos medicamentos, se utiliza para la prevención y tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa, la prevención de accidentes cerebrovasculares en pacientes que tienen fibrilación auricular, por ejemplo, y en la enfermedad cardíaca isquémica. Regularmente se administra en una dosis fija sin necesidad de monitoreo y las tabletas pueden ser tanto de 15 como 20 miligramos y pues se deben ser utilizadas con alimentos. Y bueno, la identificación difiere según la indicación clínica y la función renal del paciente, ya que si tiene una función renal deteriorada, el paciente o la vida media del medicamento, pues aumentará. Los siguientes medicamentos que revisaremos tienen el mismo mecanismo de acción que rivaroxaban, como lo son el apixaban. Igual es un inhibidor oral directo del factor 10 y este tiene una vida media pues de 12 horas. Este es un poco más largo. Y bueno, entre los inhibidores directos del factor 10A, que son los que estamos realizando, el apixaban parece tener una mayor eficacia y seguridad con estos individuos. Tenemos que el siguiente medicamento, el dabigatran, este lo que su mecanismo de acción es unirse no al factor XA, sino a la trombina e inhibir funcionalmente tanto en el suero como en los coágulos. La vida media de es aproximadamente 12 a 17 horas en individuos con función normal, función renal normal, perdón. Su metabolismo es hepático y bueno, excretado renalmente. Para el monitoreo igual se utiliza el tiempo de protrombina y a menudo se utiliza como una alternativa en pacientes que tienen antecedentes de esto que comentamos en el uso de la parina, que es la trombocitopenia o las trombosis inducidas por este medicamento. Se prefiere utilizar el dabigatran. Y bueno, tenemos como otro medicamento el edoxaban, el cual tiene el mismo mecanismo de acción que el que habíamos revisado, que es el apixaban y el rivaroxaban.
Entonces no lo pasaremos un poco más rápido. Generalmente se administra una dosis fija, no se necesita tanto monitoreo y la absorción no se ve afectada por los medicamentos. Para pacientes tratados como quimioprofilaxis, Doxaban se administra de 5 a 10 días de la anticoagulación parenteral. La dosificación típica es de 30 a 60 miligramos por vía oral una vez al día. Y bueno, como todos los anticoagulantes, Doxaban aumenta el riesgo de sangrado y se administra en el contexto de un riesgo tromboembolítico aumentado. Bueno, en cuanto a los riesgos que puede tener la administración de este medicamento, es que tiene advertencias destacadas sobre el riesgo de un hematoma espinal o epidural en pacientes sometidos a anestesia o punción espinal y bueno, sobre el riesgo de eventos trombóticos después de la interrupción prematura del medicamento. Tenemos que tiene una vida media de 10 a 14 horas. Y bueno, para terminar tenemos unos diferentes estudios, tenemos dos que se compararon la eficacia y seguridad de rivaroxaban frente a la enoxaparina como agentes de tromboprofilaxis. Se tenía, bueno, de acuerdo a las guías, se sabe que el rivaroxaban es más eficiente que las heparinas para la quimioprofilaxis. Bueno, se decía que tenía un mayor riesgo de sangrado, pero estos estudios en este grupo de pacientes se pues demostró que en realidad el riesgo de sangrado no es mayor en la utilización de rivaroxaban frente a la enoxaparina. Por lo tanto, no existió una diferencia significativa entre el uso de estos y si se conoce que el rivaroxaban es mucho más eficaz para prevenir estos, o sea, como agente como profilaxis es más eficaz, pues se debería replantear o se debería utilizar más estos anticoagulantes orales directos frente a la heparina y es razón por la cual cada vez más se están utilizando este grupo de medicamentos. Y bueno, en este otro estudio se comparaban los beneficios y riesgos de la anticoagulación oral directa y la heparina de bajo peso molecular para la profilaxis en estos pacientes sometidos a cirugía. Y bueno, como ya lo habíamos comentado, bueno, el uso de estos medicamentos están asociados a la disminución significativa del tromboembolismo venoso por cualquier extensión, pero con la consecuencia de que aumenta, o sea, hay un aumento en el sangrado. Y bueno, en realidad, en la comparación del uso de esos medicamentos, ningún agente fue como efectivo como en la prevención de la embolia pulmonar en cuanto a su ocurrencia. Y bueno, los anticoagulantes orales directos, como también mencionaba en el estudio anterior, fueron más efectivos que la heparina de bajo peso molecular como medida profiláctica en el tromboembolismo venoso sintomático. Y bueno, esto sería todo de mi parte y muchas gracias.